Muy buenas noches, doctora. Recibo un cordial saludo del grupo número 36. Saludos cordiales a todos los compañeros. El tema que vamos a tratar es comprender el devenir dialéctico de las revoluciones sociales, políticas de América Latina y su salida constitucional, específicamente del caso Venezuela. Como presentación tenemos los antecedentes históricos, la revolución de Chávez, las contradicciones de la nueva tesis, hacia una nueva síntesis y una nueva constitución. El tema que vamos a tratar en este momento son los antecedentes dialécticos e históricos de Venezuela antes de Chávez. El sistema de punto fijo con el que terminó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 se había basado en dos partidos políticos, Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral e Independiente, que se turnaban el poder sin ser capaces de resolver los problemas que habían en el país. Cada presidente que tomaba posesión le echaba la culpa al anterior gobierno, el gobierno saliente o del gobierno que heredaba la problemática y la crisis en Venezuela. Venezuela estaba sumergido en ese tiempo en la pobreza, la corrupción y el perjuicio hacia la sociedad. Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 y juró sobre la Constitución de 1961. Luego se dirigió con un grupo de fanáticos hacia el Palacio de Miraflores, acompañado de un gran grupo de simpatizantes, y desde allí él decretó la activación del poder constituyente. Antes de todo esto, para que Chávez llegase al poder, él tuvo varios intentos fallidos de golpes de Estado. Quería derrocar a los presidentes que en ese momento estaban rigiendo al país. Luego llegó con una promesa de una república refundada que regeneraría la política y que lograría el tan anhelado y deseado justicia social. En todo el tiempo en que Chávez gobernó el país, desde el 6 de diciembre que ganó las elecciones, 20 años después, la situación en Venezuela sigue completamente caótica. Aquella Venezuela, castigada por la corrupción y la pobreza y la desigualdad, da lugar a dos preguntas en el momento en que Chávez llegó a la historia de Venezuela: si era un fracaso militar o un éxito político. Las dos visiones eran muy diferentes y encontradas. El nuevo presidente llegaba al poder con la promesa de refundar a la nación, de igualdad para todos y de salir adelante de la crisis económica en la que Venezuela estaba sumergida. La revolución chavista como nueva tesis. Hugo Chávez Frías ascendió al poder el 6 de diciembre de 1998, después de 6 años de un intento de golpe fallido y 4 años después de salir de prisión. Hugo Chávez se presentó como un líder rebelde, provocador, representando con ella la antipolítica. Entonces, Hugo Chávez, una de sus propuestas fue cambiar la Constitución. Él en su discurso, cuando ascendió a la presidencia, dijo: juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Hugo Chávez ofreció convertir a Venezuela en una potencia en lo social, económico y político, ganándose así el voto del pueblo, que se encontraba lastimado por un presidente anterior que no les había cumplido con su propósito. También Hugo Chávez ofreció contribuir con la preservación del planeta y la solución de la especie humana. Esas fueron sus propuestas para ganar la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta nueva Carta Magna, Chávez promovió un referendo consultivo para que el electorado se pronunciara sobre si quería
o no ir a una ANC. Y con esta constituyente tuvo lugar, le sirvió a Chávez para reemplazar la constitución de la democracia y así poder arrancar ampliando los poderes presidenciales y convocar elecciones para los poderes públicos, los cuales en ese momento no estaba bajo el control de Chávez ni del movimiento Quinta República, el cual era el que estaba al mando. Debido al sistema de postulaciones que se montó en esa oportunidad, aunque los candidatos del denominado polo patriótico sumaron el 65% de los votos, obtuvieron 125 de los 131 escaños de la ANC. Dentro de la crisis social en Venezuela, es importante determinar que antes de que Hugo Chávez asumiera el poder como presidente constitucional del país de Venezuela, este país ya venía acarreando un sinnúmero de crisis sociales. Pero sin embargo, tomando referencia del mandato de Hugo Chávez, es ahí un punto donde la crisis social fue creciendo. Los indicadores sociales en cuanto a la vida y del trabajo de los sectores proporcionalmente mayoristas en la población fueron superando la realidad de un país de unas mejores calidades de vida. A esto se puede enmarcar la crisis económica, que precisamente fue en el año 2013, el sociólogo Herbert Spencer. en el 2013, donde Venezuela entra una grave crisis económica a consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Las expropiaciones y las restricciones del control de cambio de la moneda, entre ellos la corrupción, entre otros, fueron factores que determinaron en sí la situación económica dentro del país de Venezuela. Es decir, que desde el año 2018 el salario mínimo mensual estaba por debajo de cualquier circunstancia que garantice una buena calidad de vida de los ciudadanos de este país. Más allá de esto, hay que determinar que existió una extensa vulneración de derechos. Entre ellos, la situación política de un mandante que en realidad no tenía la predisposición del diálogo con la sociedad. No había la libertad de expresión de prensa. Existió un uso excesivo de la fuerza con fines políticos, con fines de lograr los objetivos y los ideales de un gobierno. Desde el punto de vista y de la dialéctica materialista aplicada o analizada el problema venezolano, tenemos que analizar varias aristas. Entre ellas está definir que el materialismo dialéctico nace o empieza con la realidad, con nuestras circunstancias. Y de ahí esto degenera en el área de las ideas nuevas circunstancias, y nosotros al poner en práctica estas circunstancias creamos estas ideas creamos o ponemos nuevas circunstancias en nuestras vidas. Esto aplicado a Venezuela, vemos claramente que al principio o en la tesis, en la primera tesis vemos que Venezuela es un país rico en petróleo, donde prácticamente campeaba el capitalismo,
Estas realidades crearon una nueva tesis, una antítesis, que es el socialismo, las ideas de la repartición igualitaria de los recursos, la intervención del Estado. Entonces, de este choque de ideas, de este choque de ideas, tenemos o nace el socialismo del siglo XXI y asciende Chávez al poder. Es así que una vez que esta síntesis se crea o pasa a ser una tesis, porque ya está implementada, nacen nuevos conflictos dentro de Venezuela, que son recientes, ¿sí? La desigualdad que no se solucionó con la nueva constitución, el flujo migratorio por falta de oportunidades dentro del país, tiendas de abarrotes con materias primas inexistentes. Entonces, se dan estas nuevas circunstancias y dentro del ámbito racional creamos nuevas circunstancias, y es lo que está pasando actualmente en Venezuela, ese choque entre la tesis actual, que es el socialismo del siglo XXI, y la antítesis, que son la oposición, estas nuevas ideas, el nuevo cambio que quieren darle la población a Venezuela. Entonces, en este choque únicamente hemos podido definir que hay dos salidas, ¿sí? El diálogo o un proceso democrático interno para crear una nueva constitución, o un conflicto armado, que es el que se venía pensando que iba a ser el intervencionalismo de Estados Unidos. Nosotros esperamos que el pueblo venezolano cree estas situaciones para poder llegar a un diálogo y a un proceso democrático donde nazca una nueva síntesis para que ellos puedan tener una tesis que les ayude a mejorar su estatus de vida. Bien, una nueva constitución como forma de darle una salida a la crisis venezolana, o como forma de tener una nueva síntesis frente a toda la tesis de la revolución bolivariana y la antítesis y las crisis que en este caso han configurado también antítesis y contradicciones. Yo quiero recordar que cuando Chávez llegó al poder, juró sus acciones políticas futuras diciendo que sobre la moribunda constitución que tenía en ese momento iba a lograr construir una nueva Venezuela. Y quiero recordar este punto precisamente porque él se refiere a una constitución previa en la cual él llega al poder y reconoce a esa constitución como el resultado de unos acuerdos de un proceso histórico previo a él, un proceso histórico que ya lo reconocía él como caduco, y por tanto esa tesis tenía que, digamos, terminar de morir, esa constitución como tesis tenía que terminar de morir para que pueda nacer una nueva síntesis que sería la Revolución Bolivariana y la posterior Asamblea Nacional Constituyente de Hugo Chávez. Es decir, que la Constitución venezolana que inicia con Hugo Chávez se compone como una nueva síntesis. Y por lo tanto, ahora lo que nos encontramos es que todo el proceso de crisis actual, económica, social y política, implica también una construcción de argumentos en contra de esa constitución y en contra también de este proyecto político chavista. Lo que implica es que una salida en las condiciones actuales, en las cuales nos encontramos con pensamientos, argumentos en contra de esta nueva síntesis chavista, implicaría también pues encontrar cómo se pueda construir un nuevo momento. Y ese nuevo momento, que sería la síntesis de las presentes contradicciones y antítesis, pues debe reconocer a una nueva constitución como un pacto social, como lo decía ya Rousseau y Hobbes, como un encuentro de ideas que se van contradiciendo, pero que luego decantan en algo nuevo. Por lo tanto, la nueva constitución debe poder superar la desconfianza en la institucionalidad y el marco normativo actual venezolano, y debe también erigirse como el resultado del encuentro de ideas contrarias y de lo aprendido en el pasado y de la antítesis presente. Como conclusión, este equipo se pone a favor de la idea de una nueva constitución para Venezuela, que pueda no solamente acabar con la desconfianza en la institucionalidad y en la normativa actual que está enmarcada en la constitución chavista, sino también como una manera de construir una síntesis en la cual participen todas las personas que han estado en el proceso de contradicción. Muchas gracias.